Bon dia des de les terres de Lleida, són les 9:22 del matí, això és Matins de Ràdio i Salvació. Buenos días Cataluña, buenos días Latinoamérica. Son las 9:25 del día ya jueves. Yo tengo una palabra para ti. Y la he titulado, como lo dice Isaías 58, El verdadero ayuno. ¿Quieres saber realmente si tú tienes a Jesús en tu corazón, si realmente Dios vive en ti? Sabes, el Evangelio no son palabras. Las palabras, mira, hay personas que son cristianas, que no son cristianas, que hablan mejor que tú y que yo, que tienen mucha compasión por la gente. Pero un cristiano tiene que demostrar que realmente hay algo diferente. ¿Sabes? Dice Isaías 58. Escucha esa palabra porque yo en el pasado la he leído muchas veces y ahora de nuevo la leí este año y es un tirón de orejas y un advertimiento muy fuerte de parte del Señor. El profeta Isaías, un profeta, es un siervo del Señor en el cual Dios le pone unas palabras en su corazón para dar al pueblo del Señor. A veces es de exhortación, a veces es de ánimo, a veces es de advertencia, a veces es de disciplina. Mira, cuando ayunaban los judíos, sobre todo los religiosos, hacían mucho espectáculo. Salían por las calles con mala cara, hasta incluso con las vestiduras rasgadas, para que todo el mundo supiera que ayunaban. Pero había un problema, y es que era un ayuno falso. Porque luego dice aquí Isaías 58, mira qué dice aquí. Dice, el ayuno que he escogido, dice el Señor, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Escucha, aún hay más tiras de orejas para ti y para mí. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Te voy a repetir otra vez lo que hemos leído. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Si tienes esa capacidad para ayunar, hazlo. Está bien. Pero si luego tu hermano te viene a pedir algo en la fe o en la familia, te pide comida, si ves a un pobre en la calle que te pide misericordia, tú tienes para hacerle una buena compra, o hasta incluso pagarle un hostal esa noche, y pasas de largo, y luego te vas a salir satarancho, y levantas tus manos, te pones de rodillas y le clamas a Dios, pues algo falla en ti, no has conocido a Jesús. Repito, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Quiero que te quedes con esta palabra unos segundos y medites.
¿Y sabes qué va a pasar? Si tú hoy decides hacer esto, ser un verdadero ayunador. Dice que si así procedes, tu luz, tu vida, despuntará como la aurora. Y al instante, mira que trae la obediencia a Dios y tener compasión por los otros. Va a traer tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino. Hace justicia, abre las puertas. Porque Dios es muy celoso y protege a las viudas, a las mujeres, al extranjero. Y la gloria del Señor te seguirá. Te llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, escucha, te sigue hablando acerca de los hambrientos, de los pobres, los cuales Dios ama mucho. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Más promesas si tú tienes misericordia del pobre, del desvalido, aquel que vestía en la ciudad de tu país, de tu ciudad. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos, daré sanidad a tu cuerpo enfermo. Hay veces que personas que por años están enfermas, no digo todas, pero algunas, se ha comprobado científicamente y por médicos no cristianos que hay gente que está enferma porque está amargada. No perdona a su exmarido, a su exmujer, no perdona a aquel de la iglesia que discutió por una cosa que no tenía ninguna importancia y cuando han perdonado han sido sanados. Serás como un jardín bien regado, cuyo manantial, cuyas aguas no se agotan. ¡Wow! Y acaba diciendo, el Señor mismo lo ha dicho. Esto es palabra de Dios para ti hoy en este día, ¿sabes? Es muy triste, pero es real. Yo lo he visto en mi vida cristiana. No voy a decir iglesias, ni nombres, ni nada. Pero yo he visto esto. Alguien pasar necesidad, darle una palmadita, o ver a alguien que sabes que se está divorciando, o que ya es divorciado, que en un tiempo fue algo, un líder, quizás te pasó eso a ti, y entrar y salir, nadie acercarse a esa persona, ni invitarla a comer, ni decir dónde duermes, qué necesitas, todo lo contrario, ha pedido ayuda y se le ha negado. Yo lo he visto esto, y es muy triste que entre los cristianos, lo ha dicho Dante Gebel, es una realidad, el ejército que remata a sus heridos es el pueblo cristiano, algunos evangélicos. Aquí ya ves que nunca hablo de la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica no salva. El que salva es Cristo. La iglesia evangélica es una iglesia cristiana en la cual predica el evangelio. Pero el Señor hoy está advirtiendo que si tú no tienes compasión por el pobre, no tienes compasión por el desválido, tú sabes que tu vecino o tu vecina no tiene para comer o necesita que le hagas la compra y tú pasas. Tú imagínate esa mujer si te oye orar por las mañanas. Va a decir, si este Jesús es el que es así. Yo he visto también personas con actitudes que no son cristianas, gritando a personas de la calle, tratándolas mal. Yo pienso, esas personas jamás volverán a ese lugar. Porque nosotros, tú y yo, querido oyente, la gente, aunque no te lo diga, se fija en ti y en mí. Se fijan en cómo tú actúas en tu trabajo y dice, a ver si este realmente es cristiano. Sí, quiero que lo sepas. La gente calla, no te dice, voy a ver si este es cristiano, te observa, si es el mejor trabajador. Si no está el jefe, le pregunta al compañero, oye, cuando no estoy trabaja. Cuando vas a comer por ahí, vas al súper, sé educado, sé diferente. Porque la gente no quiere palabras. La gente está cansada de las promesas de los políticos. Algunos cansados de a una palabra de un pastor, de un cura, un rabino o un líder espiritual que le mintió. Cierra tus ojos, vamos a clamar al Señor. Voy a clamar por tu vida. Yo, Alex Bier,
director y fundador de ese ministerio evangelístico de radio y televisión, no tengo ningún poder, pero creo en el poder de la oración. Él me ha sacado a mí del pozo cenagoso, me ha sacado de la tristeza profunda, ha sacado mi corazón roto, y te puedo decir con total autoridad. Y otro día hablaba con mi jefe actual, y me preguntó: Jesús, ¿es verdad? ¿Es real? Sí, es real. Lo que pasa es que no es como tú te piensas, que Él responde al momento. Él tiene su tiempo. Cierra tus ojos. Padre, te pido que nos ayudes a tener compasión por el pobre, por el desválido, por aquel que nadie quiere, aquel que huele mal, aquel que apesta, aquel que la gente dice: mira este desgraciado que hace ahí. Que nosotros podamos ser diferentes. Dale esperanza a esas personas, Padre. Trae transparencia y genuinidad en nuestros corazones. Te pido ahora, Señor, por el desválido que me escucha ahora, por el pobre, que quizás está con su móvil ahí tirado en la calle, en un albergue, por aquellos que están desde casa, tienen casa pero son pobres. La familia les ha dejado atrás por sus problemas económicos, por aquellos que por vicios también se quedan sin familia, por aquellos que tienen padres, pero como si no lo tuvieran, porque solo que hacen que trabajar y pasan de todo, de sus hijos adolescentes. O te pido, Padre, que se cumpla esa palabra que dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo yo no te dejaré. Te digo especial para aquellos que tienen el corazón roto, Señor. Señor, yo sé lo que es eso, y es feo la soledad, es feo el rechazo. Te pido a aquellos que han sido traicionados, aquellos que les han hecho de lado por un divorcio, por un vicio, porque han caído y en vez de levantarlo lo han rematado y ahora no quieren saber nada de ir a tu casa. Y quizás algunos ya dudan de que tú les ames. Haré saber que si se arrepienten, a ti arrepentidos, tú no deseches a nadie. Traiga ese bálsamo de restauración a esas personas, Padre. Por aquel que está deprimido ahora, Señor. Aquel que hoy ha dicho: me levanto porque tengo familia, porque tengo que alimentarme, subsistir, pero anda por la calle, parece que está vivo, pero por dentro está muerto. Levanta a esa persona en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, sea cual sea la enfermedad, dolor de pies, en los talones, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. También aquellos que tienen dolor en los huesos, aquellos que tienen artritis, cáncer, sea el nombre que sea, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho. Yo creo que ahora estás tú sanando a muchas personas, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Tú haces una pregunta, Señor, en tu palabra: ¿habrá algo difícil para mí? Y yo creo y respondo: no hay nada difícil para ti, Señor. Algunos dicen que tú ya no sanas hoy, que eso fue para el pasado, pero yo creo que hoy, pues de tu palabra, que tú eres el mismo, ayer y por los siglos. Y ahora te pido, querido oyente, que pongas ahí donde te duele. Pon tu mano en tus talones, en tu corazón, si lo tienes dolido, si lo tienes roto. Pon tu mano en tus brazos, en tus piernas, en tus ojos, y recibe la sanidad de Cristo. Los milagros son reales, amigo, querido oyente. Son milagros auténticos, porque el Dios que yo predico no tiene límites. Es el creador de cielo y tierra, que en 7 días hizo este mundo, nos formó del polvo de la tierra y ahora está visitándote. Recibe ahora la paz de Cristo, recibe la sanidad para tu corazón roto. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Padre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Tan solo 14 segundos y volvemos en 5 minutos con el programa Amor Eterno. Seguimos con las relaciones tóxicas, no te lo pierdas.